¿Y qué le pasó a la Carmela que está con...? Estoy en un estacionamiento esperando que el Ricardo va a comprar, pero que no me los quiero perder. Hola a todos. Hola. Estoy dentro del auto. Estoy esperando. Pero igual no voy a tratar de estar lo más presente. Ahora el Ivancito, cuando ahora Ivancito dice todo lo contrario. Lo que yo no comprender, gringo canuto. No comprende. Orar una cosa, establecer otra. Ya, leamos entonces Mateo 28, para que entremos en tema y dejémosla. Ven. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien. Ahora, me parece que esto ya lo habíamos visto, lo habíamos conversado y lo habíamos estudiado en otras clases anteriores. Sin embargo, vamos a echar una repasadita, pero vamos a ver el paralelo. Vamos a ver el paralelo que también se encuentra en Marcos capítulo 16. Busque Marcos capítulo 16. Y por favor, desde el versículo... Desde el 14. ¿Ya? Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Muy bien. Entonces, si usted se fija, hay dos escritores sagrados que están planteando el mismo tema, pero desde diferentes perspectivas. No hay ningún punto de encuentro que se puedan estar riñendo las visiones. Pero fíjate, quiero señalar algo que Marcos lo menciona mejor que Mateo. Claro. Y no fue mi intención en tu caso. ¿Qué cosa, perdón? Fíjate lo que dice el 14 y hacemos el paralelo con el 17 de Mateo. Marcos capítulo 16, versículo 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y Mateo capítulo 28, versículo 17 dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Por qué planteo esto de entrada? Porque el tema de la Gran Comisión se da dentro de un contexto post-resurrección de Cristo. De hecho, Mateo señala, y tanto Mateo como Marcos señala que después de que habló estas cosas, él ascendió. Pero paradójicamente se da antes del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces hay elementos de juicio que nos hacen entender una cosa que es muy cierta. La Gran Comisión no es posible si no es por la obra del Espíritu Santo.
En verdad que es el Espíritu Santo el que realiza la obra de expansión del Evangelio en el mundo. Sin embargo, se dan dejos y características que tienen que ver con nuestra incredulidad. Me gusta mucho lo que dice Marcos, porque le da énfasis al tema y dice que el Señor le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Fueron 3 mujeres las que llegaron primero al sepulcro. Fueron 3 mujeres. Y las 3 mujeres fueron anhelantes a decirles a los apóstoles que efectivamente el Señor había resucitado y no le creyeron. Entonces lo que yo primero quiero plantear en este orden, después quiero señalar lo que viene a reafirmar el tema de la Gran Comisión. Mateo, El perdón, hecho, ¿qué capítulo es, Mateo? 28, Mateo 28. sí, Ay, 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 okay. que tiene su paralelo en Marcos capítulo 16. Ambos son los últimos capítulos de los 2 libros. Sí. Entonces, lo que quiero señalar es que el elemento fundamental para que yo pueda asumir esta responsabilidad de la Gran Comisión tiene que ser creer. Con camarón. Ya, vamos. Creer en lo que Dios ha establecido como trabajo para mi vida. Que es un trabajo transversal, o sea, Bueno. no. Carmelita, mutee el micrófono, por favor. Ya. Perdón. Sí, tranquila, si no hay problema. Entonces, el desafío que yo me pueda plantear, por ejemplo, en lo inmediato, vamos a aterrizarlo, este tema, en términos prácticos, en mi familia, con los seres que amo, con los que quiero, con los que anhelo que lleguen a los pies de Cristo, yo tengo que ir creyendo en lo que Cristo hizo. Y no confundirme en los afectos en el sentido de que porque me quieren más o me quieren menos, probablemente me van a escuchar y me van a recibir lo que yo tengo que decir. Sino que efectivamente empoderarme de lo que Dios ha hecho por mí. Para que ese evangelio pueda ser efectivo. El evangelio, me gustaría que tú me pudieras decir qué significa para ti el evangelio. ¿Cómo lo defines? ¿Ya? Las buenas nuevas. Sí. Esa es la Buenas clásica noticias. definición. Las buenas Buenas noticias. noticias. Es el evangelio. Las buenas noticias. ¿Las buenas noticias de qué? Las buenas noticias del reino de Dios. Del reino de Dios. Es como un poco contradictorio, porque si se supone que son buenas noticias, y estas buenas noticias tienen que ver con lo que Cristo hizo por mí, pero también desnudan mi condición. Las buenas noticias lo que vienen a hacer es darme malas noticias. Porque me aterrizan a la realidad de lo que yo soy. Amén. ¿Y cuál es mi condición? Que sin Cristo estamos perdidos. Son buenas noticias que se centran en lo que Cristo hizo por mí. Pero si yo no reconozco cuál es mi condición, no voy a poder cuantificar nunca. Porque siempre me voy a sentir como una persona que, independiente de lo que Cristo hizo por mí, no soy tan malo. Entonces es fundamental que yo reconozca que soy un pecador consumado, sin ningún tipo de posibilidad alguna. Para que las buenas noticias sean efectivas en mí, yo tengo que entender quién soy desde el punto de vista espiritual.
¿Y cuál era mi condición? Porque esto es totalmente lineal. Si yo no entiendo este principio que afecta mi vida, es que estoy desconociendo la real envergadura de lo que significa la cruz. Entonces podrían haber diferentes tipos de personas, los buenos, los más o menos buenos y los malos. ¿En qué categoría te pones tú? Como ser humano. Pecador, maldadoso, malo, Malolito. inmundo, Pecador. cochino. No tiene que ver con el típico estereotipo que nosotros tenemos de lo que es malo y lo que es bueno. No tiene que ver con eso, porque es una consecuencia. Tiene que ver con lo que heredamos, que es lo que determina nuestro ascendente espiritual. Esto es fundamental. Porque si yo no asumo mi condición, entonces no necesito un salvador. Y por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el pecado, constantemente lo estoy conjugando en mi paladar. Porque no entiendo, no logro entender, no logro dimensionar, no, pero si no es tan malo, si no es tan malo. No, si se fue de la casa, pero no es tan malo, si algo le tiene que haber pasado. Y me quedo solamente en lo que eventualmente la persona pudo haber hecho. El Evangelio son las buenas nuevas de Cristo hacia nosotros, pero que vienen a revelar nuestra condición real frente al pecado. No es que hace las cosas, no, si cumple con todo, no, si es buena esposa, no, no es buena esposa. Si no tiene a Cristo, no es buena esposa. Si no tiene a Cristo, no es buen esposo. Está muerto. Es un zombie. Un andante por esta tierra sin ningún tipo de proyección, nada. Por eso es que cuando entendemos el principio de lo que Dios ha establecido a través de esta gran comisión, tenemos que entender de que a las personas hay que hacerles ver cuál es la naturaleza en la cual están. Normalmente se habla del Dios de amor, pero ¿cuándo se habla del Dios de justicia? ¿Cuándo se muestra a un Dios justo que no armoniza con el pecado porque es santo? ¿Cuándo se establece como evangelio y se habla de 4 leyes espirituales que tienen que ver con una oración? Pero en esa oración, ¿será capaz una persona de dimensionar cuál es su real condición espiritual de frente a un Dios justo? ¿De frente a un Dios que no tranza sus atributos? Con esto te quiero decir que la justicia de Dios no se tranza con la misericordia, es decir, Dios no deja de ser misericordioso por ser justo y al revés. Dios no deja de ser justo por ser misericordioso. No es que Dios es más misericordioso que justo, no, sus cualidades se mueven en perfecta armonía. Pero entonces, ¿por qué hablamos de justicia? Porque nosotros somos injustos o éramos injustos. Porque como dice la Escritura, nuestra justicia es como un paño de inmundicia, y ese paño tiene que ver con el paño que usaban las mujeres cuando les llegaba su periodo. Ese es el símil. Entonces, entender el concepto de la gran comisión es entender lo que Dios quiere establecer para el hombre. Primero, que entienda que el hombre necesita un salvador. Porque por sí solo nunca va a poder hacer nada por su persona. No, es que es tan trabajador, se saca la cresta trabajando. El trabajador no, se va a ir al infierno igual. Entonces la espiritualidad es lo que determina nuestro ser. La Escritura es tan radical en este tema.
que no plantea conceptos ambiguos. Aún más las personas que están en la luz o que tienen más luz tienen mayor demanda porque hay mayor conocimiento. A mayor conocimiento, mayor demanda. Entonces yo no puedo desconocer el hecho de que uno de los grandes pecados en los cuales nosotros estamos insertos es el pecado de la incredulidad. Entonces Marcos dice bien claro, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué no creo? Porque mi corazón es duro. ¿Por qué es duro? ¿Por qué mi corazón es duro? ¿Por qué? Pecado. Porque en el corazón se producen verdaderas costras. Son como capas y capas de costras que no permiten que ese corazón sea de carne. Uno de los elementos fundamentales que el hombre usa para argumentar es la victimización. Normalmente la victimización funciona en términos de desacreditar al otro. Y eso es solo pecado. Porque no soy capaz de decir, me equivoqué, es mi responsabilidad. Entonces empiezo a justificar lo injustificable y eso está directamente relacionado con el hecho de que yo no entiendo que necesito un salvador. Porque estoy constantemente argumentando acerca de lo que yo digo, pienso y hago. Tratando de blanquear la imagen a través de diferentes recursos que no vienen al punto medular de decir, yo necesito una persona que me salve. ¿Que me salve de qué? De mí mismo. Porque me he dado cuenta que por sí sola he ido a terapia, he conversado con psiquiatras, con psicólogos, con personas mayores que yo, y sabéis que no puedo cambiar. Claro que no podéis cambiar, po. Porque tu pecado, que es sinónimo de oscuridad, no se ha confrontado con la luz de Cristo. No entendís que la única forma de salir de tu pecado es a través de la redención que Cristo hizo por nosotros. No, pero no soy tan malo. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Estamos hablando de los discípulos, de aquellas personas que vivían 24/7 con el Señor durante 3 años y medio. Personas que compartieron el alimento, las tertulias, que vieron los milagros, y no lo creían. Y no es solamente Tomás. Tomás fue el más radical en su incredulidad. Entonces, el pecado de incredulidad se confiesa. Perdóname, Dios mío, por mi incredulidad. Perdóname, como el padre del niño endemoniado. Ayuda mi fe. Ayuda, potencia mi fe. No, si yo creo en Dios. Yo creo en Dios. No, si yo creo en Dios, pues. Y les dijo, versículo 15, id. Fíjate que son 2 letras. Id, anda. No te da opción. El id tiene una sola dirección, no se replica. No es que espérate,
No tiene que ver con deja de hacerlo, o no vayas, o espérate un poco. No, dice id. 2 letras, id. Ahora, ¿por qué id? ¿Por qué con tanta énfasis, por qué con tanta determinación, id? Demencia. Y dice después, id y hacer discípulos. Vamos a estar revisando ahora Mateo. Mira, el versículo 19. Por tanto, de Mateo 28. Id. Lo mismo que dice Marco. Id. Y hacer discípulos a todas las naciones. Pero ¿por qué les encomienda esta labor? Lee el versículo 18. Dice, cuando se acercó, les habló diciendo, estoy en Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto sacude la envergadura que el Señor Jesucristo asume después de su resurrección. Si antes había un poder que él había ejercido, una notoriedad fantástica, milagros por doquier, desde secar una higuera hasta caminar sobre el agua, multiplicar panes, darle vista a ciegos, sanar leprosos, todo lo que queráis. Pero ese tipo de milagro, comparado con la potestad que recibe en el 18, palidece. Porque en el 18 habla de todo. No solamente en la tierra, sino que también en el cielo. Entonces, es desde esa connotación que el Señor Jesucristo hace la invitación. Él, por tanto, viene a continuación de la tierra. Recuerda que en lo original no había división de capítulos, no había división de versículos, el texto era plano. Entonces, después de la tierra dice, por tanto, inmediatamente. O sea, ¿por qué por tanto? Porque toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Ese es el aval, ese es el cheque en blanco que Dios nos da. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Por qué tengo que hacer discípulos? ¿Qué es lo que me faculta a mí para esta encomienda? ¿Qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de la promesa. Entonces se armoniza perfectamente los roles que cada una de las personas de la Trinidad ejecutan. Amén. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Proviene de disciplina. ¿Ya? Un hombre sometido a disciplina. Disciplina. ¿Ya? Ya te pusiste Bueno, bilingüe. no, está bien. Pero sí, etimológicamente está bien. Pero en términos de definición, ¿cómo también entiendo la palabra discípulo? Como un seguidor. Un seguidor, ¿Ya? Un obediente. seguidor. Un seguidor obediente. Bien. Y ahí tiene una aplicación más amplia. Un aprendiz. Una persona que está dispuesta a ser moldeada. Una persona que está dispuesta a abrir su entendimiento.
aunque eso le signifique tener que desechar algunos principios y convicciones que pudo haber tenido, porque la palabra le está diciendo, ¿sabéis qué? Esto está mal. Una persona que está dispuesta a aprender. Entonces, si tú te fijas, Dios no nos llama a que vayamos por el mundo llevando un lema que es muy bueno, no lo estoy cuestionando, pero lamentablemente una mesa con tres patas. Que solamente entregar esa fórmula que no tiene contexto bíblico desde el punto de vista que no era así como lo hacían los primeros cristianos, sino que el mandato es hacer discípulo. Y un discípulo es per se, porque uno nunca termina de aprender. Todas las personas que estamos aquí somos discípulos. Todos, sin excepción. Por lo tanto, yo no solamente me tengo que quedar supeditado o frenado en términos de las 4 leyes espirituales, que normalmente parten haciéndote ver que Dios es amor, y es verdad, Juan 3:16, es amor. Pero es esencial que se conjugue el amor en función de que cubre multitud de pecados. Porque así enseña la Escritura. Entonces, para que la persona entienda de que realmente, no por emoción, no porque le dijeron que estaba desahuciado, no porque se le fue el marido, se le fue la esposa, no, yo vengo a Cristo, yo me convierto. Entramos en un proceso que se va fundamentando en la medida en que la palabra se va asentando en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces el principio de discipulado es sin fin. A tal punto es que el Padre envía al Hijo y el Hijo envía al Espíritu Santo. Por lo tanto, no estamos solos. Tenemos el respaldo del Espíritu en nuestras vidas. Entonces, el discípulo es una persona que va asumiendo una nueva realidad respecto de sí mismo. Ejemplo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? La última respuesta de Pedro gira en torno ya a un punto un poquito hasta ansioso, porque le dice, tú todo lo sabes. Entonces, ¿por qué discipulado? Porque el discipulado es lo que te potencia a la hora de recibir la responsabilidad que Dios te va a dar a futuro, el propósito. Vamos a poder entender el por qué Dios en algún momento de mi vida me llamó. ¿Por qué me llamó? Marcos capítulo 16, versículo 15 le dijo, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Predicad, haced discípulos. El mismo sentido. Porque la predicación tiene que tener implícito enseñanza.
Entonces Mateo dice, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La fórmula bautismal. Marcos dice en el versículo 16 del capítulo 16, el que creyere, ¿el que creyere qué? ¿El que creyere qué? La palabra. Al Evangelio. El evangelio, claro. El que creyere y fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado, o sea, primero tengo que creer, pero ¿creer en qué? En el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La buena ¿Puedo nueva ser de la- bautizado sin creer? ¿Puedo ser bautizado sin creer? No, ¿Puedo creer y no ser bautizado? creer y no ser bautizado. Sí, se puede creer y no ser bautizado porque no, aunque es una lección que viene. La lección que viene es una ordenanza. El bautismo es una ordenanza, Sí. pero no determina, No. no determina la salvación. De hecho, el ladrón no se bautizó, No, pero creyó. Creyó. Es más importante creer que asumir el rito, porque el rito puramente tal no determina nada. testimonio nada más. Testimonio de fe, pero el testimonio de fe en un ambiente espiritual, todos lo damos. El testimonio de fe se da donde las papas queman. En la casa, en una crisis, en una discusión, cuando te chocaron el auto, cuando se te cayeron 10 lucas, cuando te lo rayaron de puro maldadoso. Ahí se da el testimonio de fe. Cuando nadie me ve, como decía alguien ahí, por ahí en el cuarto secreto. Porque lo que es en secreto después lo recompensa en público. Esto es al revés. Esto es al revés. El evangelio va al revés. Rompe todos nuestros paradigmas, todo. Porque Dios llama a lo bueno, a lo que nosotros llamamos bueno, lo llama malo. Y a lo que nosotros llamamos malo, Dios lo llama bueno. Por eso es que se ríe de la sabiduría humana. No le cuadra. El sentido común, el criterio como punto de apoyo en nuestra prudencia es pecado. Tenemos que conjugar más la palabra pecado y definir más nuestras malas conductas como pecado, porque así lo llama Dios, pecado. No es que es mentirita blanca, no es pecado, nomás es pecado. No es que me reí más de la cuenta, no, ironía, es pecado. Pecado, no, burla, pecado. Porque eso nos va a llevar a entender que necesitamos trabajar nuestra vida para entender lo que Cristo hizo por nosotros. Que por más que me haya criado en una familia muy bien constituida, igual soy pecador. Entonces estamos
Hoy tampoco locuaces hoy día. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fórmula bautismal. Evidencias de un Dios trino. Armonía en la persona del Dios Elohim. No hay diferencia. Versículo 20. Mateo 28. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién es el que guarda las cosas que Dios ha mandado? ¿Quién? El creyente, enseñándoles que guarden. El maestro, el discipulador. El tesoro que se viene a depositar en vasos de barro es tan sublime. La enseñanza que nos entrega el Evangelio, que es como una piedra preciosa, es como una perla preciosa. Es un tesoro. Guardar acá tiene la connotación de proteger, pero proteger para que el alma de aquella persona que es el discípulo, el aprendiz, no se distorsione. Atesorar esta perla de gran precio, de gran valor, para que mi estilo de vida se vea afectado. ¿Por qué? Porque esto está directamente relacionado al hecho de que yo tengo que dar muestras visibles de que sí soy un discípulo, soy un seguidor de Cristo. Esas muestras tienen que ser visibles. No para que recibáis lisonjas, sino más bien para que podáis asumir tus procesos y mis procesos internos. Porque es la forma en que nosotros podemos dar ese hermoso fruto. Todo está perfectamente diseñado y armonizado para llegar al punto de entender que dentro de este peregrinaje en el cual estamos, la huella que yo tenga que dejar en mi vida no crea que está orientada a lo económico o a lo profesional o a lo laboral, sino claramente a la herencia que yo recibí en un determinado momento cuando yo estaba muerto en delito y pecado. Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí está la consecuencia. El que creyere y fuere bautizado será salvo.
Más la contrapartida. El que no creyere será condenado. Sin filtros. Sin intermedios. Será condenado. Marcos rompe un poco el molde de Mateo, amplía el concepto y dice, y estas señales, ¿qué es una señal? ¿Qué es para ti una señal? Identidad. ¿Ya? Ya, pues, Toñito, despierte, pues. No Señal para participaste. mí sería como una enseñanza. ¿Ya? Dice Marcos, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, una señal es una evidencia, es una consecuencia, es un efecto. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Se fija que una vez más estamos hablando del mismo principio, creer. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, estas características o estos eventos, como les quiera llamar, son evidencias de la persona que cree. Ahora, la literalidad de estos versículos, de estos dos versículos, por ejemplo, específicamente con hacerte daño a tu propio cuerpo, tomar veneno, ahí hay una contradicción. Porque por un lado Dios te enseña que tenés que cuidar tu templo, que tu templo es tu cuerpo. Y por otro lado, si tu vocación es aparentar tu credulidad o tu enorme fe y te tomáis un frasco de veneno, lo más probable es que te moráis. Lo más probable es que te moráis de una. Entonces ahí está el punto de equilibrio. Pero lo que quiere dar a entender estos dos versículos es que esa potestad que al Señor Jesucristo le fue dada en los cielos y en la tierra es la que a nosotros nos faculta. ¿Para qué? Para contribuir con esa misión. Evidente que sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Eso es una práctica muy común en la iglesia. Echarán fuera demonios también, pues, es una práctica muy común. También el hablar en nuevas lenguas, también esos son temas que son muy vistos, muy recurrentes. Pero acá al principio se establece a partir del señorío que Dios nos da para que nosotros podamos desarrollar esta comisión. Versículo 19 de Marcos. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué? ¿Está saludando? Ah, se va. ¿A dónde se va, mijita? Al cumpleaños. Ah,
Está de cumpleaños. ¿Qué está de cumpleaños? Ah, el Elías. Ya. Entonces dice, y el Señor después les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Hay unas líneas, sí, son líneas doctrinales que apuntan mucho al tema de la señal. Y hay otras líneas que apuntan mucho a la entrega del Evangelio. Y para mí, en mi opinión, para mí lo primordial es la entrega de la palabra, la entrega del Evangelio. Porque en definitiva eso es lo que viene a transformar nuestras vidas. Las señales que seguirán a los que creen son evidencias de mi fe. Yo siempre menciono algo que es un ejemplo que se da casi al final de los libros de los Hechos, cuando el apóstol Pablo está enseñando en un aposento alto y un joven, de haber tenido unos 10, 12 años, Pablo cuando se tiraba a enseñar, se tiraba por horas, 3, 4, 5 horas, predicando y enseñando. Y a este niño le dio sueño y se cayó del tercer piso, cayó el primero y murió. Tiquico se llama. Después usted lo busca, Tiquico se llama. Y Pablo lo que hizo es que bajó de la planta alta, bajó, y lo vio muerto y se echó encima de él. Y lo resucitó. Cuando el niño estuvo resucitado, él volvió de nuevo al tercer piso y volvió a enseñar. Cuando tú ves al maestro en el Sermón del Monte, tú ves que las personas ya lo seguían por 3 días, eran 5.000 sin contar mujeres y niños. Pero esas personas lo seguían por lo que Cristo podía hacer, no por lo que Cristo podía enseñar. Entonces, el énfasis que normalmente el Señor pone, a ver, el Señor Jesucristo desarrolla 3 ministerios acá en la tierra: predicar, enseñar y hacer milagros. Esos son los 3. Pero el que le pone más énfasis es el enseñar. Porque la enseñanza es lo que radicaliza nuestro espíritu, nuestra alma. Entonces las señales, estas señales seguirán a los que creen. Sí, es verdad. Es verdad. La palabra lo enseña. Pero el hecho de que yo crea está condicionado a que tanto la palabra se ha hecho rema en mí. Rema es carne, vida. Entonces hay una relación totalmente establecida. Y el principio que fundamenta todo esto que estamos conversando, ¿sí? ¿Podrías repetir lo que los ministerios de nuestro Señor, esos 3 ministerios? Enseñar, Enseñar, predicar y hacer milagros. Pero el énfasis mayor que daba el Señor Jesucristo era enseñar. Aunque la prédica también, también llevaba enseñanza. Implícita lleva enseñanza, es muy verdad, muy cierto. Pero si tú te fijas, cuando entra en Jerusalén y se mete a la sinagoga y cita el texto de Isaías, él dice, esta palabra se ha cumplido. Claro, no se dieron cuenta como él pasó por entre medio de ellos y no se dieron ni cuenta. Yo creo que se desaparecía. Realmente tenía esa cualidad. Si podía pasar entre medio de los muros. Lo que pasa es que él era un tipo muy impresionantemente alto. Entonces, era imponente Cristo y tenía fuerza. Entonces, él se imponía ante la gente, ante lo que lo escuchaban, ante el pueblo israelita. Se impuso siempre. Lo que pasa es que nunca utilizó la fuerza que tenía. Pero era un tipo alto. Mira, eso es lo que dice. La verdad, lo he entendido. La verdad es que
se crea un estereotipo acerca de la persona de Cristo en términos físicos. Y ese estereotipo, en verdad, que no tiene nada que ver con la característica del judío del primer tiempo. O sea, es claro que el Señor no era rubio ni de ojos azules. Es claro que el Señor... Pelito Hay una- oscuro, se me imagina, como los judíos, el Señor era una persona, no muy altos. mira, que una estatura normal, Sí, como claro, los judíos. era robusto porque la Biblia dice que él hizo todo su ministerio caminando. Y no eran caminos pavimentados. La única vez que habla que sucedió un burro fue cuando entró a Jerusalén en la entrada triunfal. Y no era ni un burro, era un pollino, era un bebé de burro. Pero él, por sus características, al ser carpintero, era una persona que de haber tenido una envergadura, un hombre sano. Sólida. Para empezar, era un joven de 30 años, 31 años. Sí, sí, eso es verdad. Entonces, La Biblia dice que él pasaba desapercibido entre la multitud. Por eso que te digo que se desaparecía. La Biblia enseña que de la única persona, hay dos personas que la Biblia menciona que eran encachados, que uno es Saúl, y que el otro dice David. que, no David, era Absalón, el hijo de David. Dice que en el caso de Saúl, dice que era Netón, ¿eh? Era encachado. Él era grande, que se distinguía entre los demás, era un tipo alto. Saúl sí era que era alto, distinguido, dice. Tenía bonita estampa, era un gallo encachado, pintoso. Y de Absalón dice que era de muy buen parecer. Según de Samuel dice que era muy hermoso, hijo de David. Pero en general el judío es feo. Narigón. Claro, es un tipo recio, pelo chuzo, por las características del desierto. Tez morena por el mismo sol. El Jesús de Franco Seferelli no anda ni por las tabas. O sea, ¿Sabes ¿no? lo que te iba a decir? De que, curiosamente, después de la versión que salió de nuestro Señor Jesucristo por el Mel Gibson, Sí, él se había comprometido a hacer la segunda parte, que era la resurrección. sí. Y al parecer todavía no la puede terminar, porque habían temas tan complejos ahí, como Sí. era la parte en donde él desciende. Y bueno, si en este caso estamos hablando de lo que fue la resurrección de Cristo Jesús, hay bastante material que entrega la Biblia con respecto. Por supuesto, por Entonces, supuesto. bueno, a mí me Ojo, parece que le quedó pillo el asunto. Porque no se sabe que haya terminado esa, porque a mí realmente me hubiera interesado mucho ver esa por versión. supuesto, por supuesto. Si tiene la calidad de la pasión, imagínate. Se sabe ahí que el hombre verdaderamente, para meterse en lo que hizo, Sí, el hombre estaba orientado por él. sí, está inspirado. Yo también creo que La está iglesia inspirado. Bible Church fue una de las películas que más utilizó para evangelizar en África, Claro, claro, con resultados espectaculares. por supuesto. Comparto plenamente. Espectaculares los resultados. Hay una situación que también trae un poquito de pequeño detallito, pero es importante considerarlo. El evento previo a la resurrección de Cristo, cuando su cuerpo se transforma en un cuerpo exaltado, en un cuerpo glorificado, es en el monte de la transfiguración, Ya. y posteriormente después cuando ya él resucita. Pero todo su ministerio él lo desarrolló con un cuerpo carnal, el cuerpo como el de nosotros. Ahora, Claro, una cosa, yo te voy a decirte una sola cosa, Andrés, respecto a esto. ¿Te acuerdas que en las bodas de Canaán, sí, la Virgen le dice a él y recurre a él con lo que sí, ella le dice a él y de la manera en que ella procede, independientemente de la respuesta de Jesús, se nota que ella sabe que él es capaz de hacer lo que hizo.
Pero si en el Magnificat, pues Marcos, si ya del tiempo en que se produce la inseminación, Bueno, María sabía que lo que te llevaba en el vientre, claro, cuando Juan zapatea en la guata de la prima Elizabeth, ahí ya se dio cuenta por que lo... supuesto, Claro, pero en este caso es claro Zapate, lo que yo bailó una cueca. Lo que yo bueno, entiendo es de que ella sabía que de repente al apretarlo un poquito se podía en este caso mandar sí, y entendiendo de que todavía no empezaba el ministerio. es que ahí fue muy desatinada la Madre de Jesús. En realidad fue inapropiada esa solicitud, porque lo que mueve al Señor Jesucristo no es el hecho que haga milagro, por eso que no le gustaba tanto hacer. De hecho, hay partes especialmente en los lugares donde él era nativo, donde no pudo hacer milagros simplemente, por la De hecho, el incredulidad. siervo le ruega, por favor, hijo de David. Claro, Y el claro, hombre ya se iba ya. Y el hombre ya se claro. iba. Entonces, si no le Y los gustaba mucho, discípulos lo hacían callar porque sabían que claro, Jesús ya no claro. quería más. Entonces la respuesta, no, si no es que no, si no tiene que No es ver que no con que no, quisiera, pero ya exacto, no es que no quisiera hacerlo, sino que el propósito era tan fundamental en el ministerio de Cristo, y el propósito tenía que ver con el cumplimiento de los tiempos. Él no podía partir al revés. Él no podía en su primer año de ministerio haber dicho yo soy el Mesías abiertamente. No podía. No podía porque se despertaban todas las entidades satánicas que estaban rigiendo el mundo en ese tiempo, especialmente a través del pueblo romano, especialmente a través de ellos. Sí, Entonces no podía evidenciar su condición de Mesías. Por eso la reprimenda María. en este caso es clara la función clandestina totalmente porque Totalmente sigiloso, claro, sí, totalmente underground, porque no podía ser de otro modo. sí. Si él evidenciaba, por eso que hacía milagro y se desaparecía. A otras personas le decía, no le digáis quién te hizo lo que te hizo. No se lo digáis a nadie. A otros le decía sí, pero era porque tenía otro propósito. Pero en definitiva, la claridad de la obra que el Padre había puesto en el Hijo era lo que movía y hacía ejecutar todas las señales que él desarrollaba en su ministerio, todo. Ahora, el tema de la boda de Canaán es interesantísimo, porque ese milagro deja al descubierto claramente el factor religioso del legalismo fariseo. Las tinajas, las 7 tinajas, la cantidad de agua, todo eso es tipología. ¿Tú sabes que el sacerdote para mencionar el nombre de Yahweh tenía que lavarse 7 veces? 7 veces. Y si no se sentía limpio tenía que volver a lavarse 7 veces. Porque si no estaba impuro para nombrar el nombre. Solamente nombrarlo. Ley, ley. pero ¿por qué Legalismo. le vino a dar cumplimiento entonces? Pero le vino a dar cumplimiento al... Es como que tú partáis una naranja por la mitad. Y tenías una pura mitad. Te falta la otra mitad. No, está bien, no te entiendo, pero Entonces, él de partida, entonces, él en su ministerio nunca aceptó, digamos, la convivencia que tenían los judíos en aquella época con respecto a la ley de Dios, a Yahvé Dios al Padre, a su Padre. Entonces, él dice, no, yo he venido a darle el cumplimiento. O claro, sea, vale decir, si ustedes estaban equivocados, ahora ya no van a estar equivocados, porque yo lo que les vengo a enseñar es otra cosa. Eso sí lo entiendo. Por eso es que les dice, Bostoñito, les dice, han dejado fuera lo más importante de todo, que es el amor. Por eso te digo. Entonces, el cumplimiento se da no en función de que de esta manera entonces viene a reivindicar al pueblo de Israel. El cumplimiento se da en función de que era una mesa con 3 patas.
Le faltaba una pata, y la más importante. El cumplimiento está en que la ley puramente tal estaba sesgada. Porque cumplir la ley es imposible. Es tan alta la ley que es imposible. Entonces se cumple cuando la gracia complementa la ley, el equilibrio. Si Dios fuera puramente justo, te aseguro que ninguno de nosotros en este momento estaría vivo. Yo creo que el mundo ya se hubiera extinguido. Porque entrar dentro de la connotación de lo que significa el atributo de la justicia de Dios, Satanás pensó, bueno, en ese tiempo era Luzbel, solamente pensó el ser igual a Dios inmediatamente para abajo, desterrado, de solamente pensar. No se compatibiliza. En el ambiente de Dios no hay pecado, no puede haber pecado. Por eso es que es tan importante que entendamos que el Evangelio son buenas noticias, pero también son malas noticias, porque nos vienen a descubrir. Pero las buenas noticias significa que en Cristo nosotros podemos estar redimidos de frente a ese pecado. Limpios, limpios. Entonces, ¿hay algún pecado que pueda esclavizarme si yo tomo la cruz como mía? No, ninguno. ¿Y el rico? No. Es que ahí tenía otro. Bueno, eso evidencia Sí, lo porque que ustedes estamos estaban hablando acerca de Trump. Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Si el Se problema lo no es el repito, dinero. es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un Sí, rico entre en el reino de los cielos. eso es Mateo palabra de 19, Dios. 23. Entonces, ¿en qué quedamos? Si nosotros estamos, digamos, hablando, en este caso el pastor que está procurando de que Trump volviera o saliera elegido presidente, estaba claro que Dios no quería eso. Sí, Dios no lo quiere. No creo eso, Toñito, yo. Yo creo que dentro de la dinámica de lo que es la realidad del mundo, es claro de que, primero que nada, hay que entender de que Dios a nosotros nos brinda un espacio tremendo que se llama libre albedrío. En la arena política es claro de que Él, en alguna manera, dentro de los espacios que nosotros tenemos, Él, en este caso, va avanzando dentro de lo que significa la consecución de las almas. En realidad que ese es el factor más importante por el cual se la juega entero. Yo creo que ese es el fundamento central de por qué hasta el momento no termina bajando el telón, porque realmente con todo lo que estamos viviendo ahora, con pedofilia, con toda la basura que hay, realmente nosotros pasamos todos los límites de lo que pudo haber sido, en este caso, cuando él terminó con Sodoma y Gomorra. Pero Porque fíjate que yo le encuentro toda la razón a Andrés, porque dice que si Dios hubiese aplicado la justicia, su justicia, ya esto ya se habría terminado ya, hace tiempo, sí. hace tiempo. Pero pasa que las escrituras se tienen que cumplir a concho hasta el final. Y si Jesús dijo que iba a dejar el Espíritu Santo, bueno, para algo es. Entonces, de allí es que tenemos que aferrarnos nosotros como ciudadanos de Cristo, discípulos. Lo que estamos haciendo, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y hacer discípulos. Fíjate Sí. que, volviendo al punto de lo que tú mencionaste con respecto al rico, y en este caso específicamente con Donald Trump, es claro de que dentro de todo lo que este hombre y todo lo que pudo haber Y no sido... solamente, perdona, hermano, no solamente digo Trump, digo el actual presidente que tenemos en estos momentos. Ah, bueno, claro. No, pero volviendo a ese punto, teniendo en cuenta la función de Estados Unidos dentro de lo que es la realidad mundial, evidentemente de que dentro de lo que significa el globalismo, que en este momento es lo que está funcionando, y lo que viene, en este caso, que siempre se ha estado hablando del nuevo orden, indiscutible de que dentro de lo que este hombre estaba tratando de llevar a cabo, por lo que yo entendí,
dentro de lo que Donald Trump estaba tratando de llevar a cabo era, en primer lugar, de prolongar los plazos de que en este caso este nuevo orden tome el curso y el desarrollo que pretende llevar a cabo. Porque en el momento en que se sucedan estas cosas, bueno, ya vamos a estar entrando dentro de un tema que dentro de lo profético se llama, en este caso, el tiempo de la tribulación o del anticristo. Y entonces, bueno, en realidad que frente a toda la situación que estamos viviendo nosotros profética, que en este caso si la señalamos por las características que tiene hoy, vemos que tiene características como de síntomas de dolores de parto, así se le llama. Sí. Y es porque realmente, esto anuncia de que en cualquier momento se produce el nacimiento del nuevo sistema. Ahora, dentro de todo esto y teniendo en cuenta todo lo que él se la jugó por Israel, ahora mismo Israel está dividido. Ahora, esperemos de que esto, en términos oficiales, no se divida como nación, porque ese va a ser verdaderamente, ya estamos entrando en la última recta final. Porque si eso ocurre, realmente, bueno, están dividiendo a la nación de Israel, que es una porquería chiquitita así, hombre. Entonces, bueno, todo esto, dentro de todo lo que estamos viviendo nosotros en este momento, y todo lo que está sucediendo a través de este nuevo presidente que hay, Biden, en realidad este hombre lo primero que hizo fue alinearse ¿con quién? Con los palestinos. Lo primero, darle la espalda al pueblo de Israel, ponerle la puñalada por la espalda, y se te acabó todo lo que era el apoyo indefinido, porque Donald Trump tenía un apoyo indefinido respecto a lo que era la necesidad de Israel. Y la palabra es categórica. El que te bendice, yo lo bendeciré, pero el que te maldice, yo lo maldeciré. Entonces con Israel es de cuidado la cosa. Sí, porque el pueblo escogido. Entonces, ahora mira, hay un tema respecto a esto que estamos conversando, que es para aterrizarlo más en lo práctico. La problemática que se despierta en el joven rico, y la Biblia es bien clara al respecto, él cumplía prácticamente con todas las demandas espirituales para el tiempo en el cual él vivió. Así es. Cumplía con prácticamente todo. El problema de fondo que él tenía es que la riqueza la tenía anidada en el corazón. Le gustaba más el billete. Entonces, claro, el móvil de su vida era el dinero. Hace un paralelo con Saqueo y ahí te vas a dar cuenta que hay una gran diferencia. Exactamente, al revés. Entonces, el tema de Trump no es que haya sido rico, no es que el rico, por ser rico, no pueda entrar al reino de los cielos. De hecho, la riqueza, desde el punto de vista de Dios, es una herramienta para bendecir y multiplicar el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso da riqueza. Por eso Dios da riqueza. Claro, entre otros. Entre otros, David era un rico, Nicodemo era rico, José de Arimatea era rico, Salomón era rico. El hombre más rico de la historia. Claro, entonces, la historia del mundo. Entonces, otra vez levantamos un estereotipo, o sea, ¿todos los ricos se van a ir al infierno? No, eso es mentira. Porque hay ricos que han entendido que la provisión que Dios les da es para bendecir al pueblo de Dios, ojo. Ahora, ese es un punto determinante, porque una de las cuestiones más importantes que encontró tanta reacción de parte de todos los líderes de Europa y de bastantes países del mundo en contra de Donald Trump fue justamente que él no se alineara justamente con todas aquellas sociedades secretas que se sabe por dónde llevan la mano. Sí. Ellos están aliados directamente con Don Satan. Es que buscan la agenda global, sí. Y bueno, sí. Entonces, claro, este tipo no podemos negar lo antipático, eso es tremendamente pesado. Pero sí le puso tremendo freno mano a la LGBT. Se la puso, volvió a que se leyera y se orara en los colegios.
Todo eso Estados Unidos lo había perdido. Entonces, esa parte valórica, el Trump, en términos de tratar de volver a Dios, al pueblo de Estados Unidos, él lo intentó. Él lo intentó. Eso se rescata. Eso es lo En que lo demás, el tipo es rico, es multimillonario, ese gallo no sabe, yo creo que no sabe cuánta plata tiene. Si su corazón está puesto en la riqueza más que en Dios, se va al infierno, así de claro. Aunque deje toda la herencia a la iglesia, aunque haga todas las obras, que levante todos los orfanatorios y todas las cuestiones y le dé comida a los muertos de hambre, se va al infierno. Ahí está el problema de la riqueza, no en sí es la riqueza. Ya, entonces, volvamos a Mateo 28. Y vamos a leer el último versículo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la promesa de Dios para con nosotros. Entonces, ¿por qué evangelizar? ¿Por qué la gran comisión? ¿Por qué el llamado de Dios a nuestras vidas? ¿Por qué Dios decide que nosotros seamos los instrumentos? Podrían haber sido los mismos ángeles y lo hubieran hecho, pero 20.000 veces mejor que nosotros. Podrían ser los animales. Porque nosotros vamos a dar un testimonio a este Dios. Tenemos que dar ese testimonio, hermano. Tenemos que darlo. Por eso te digo. Y ese testimonio tiene que ser a la luz de lo que el maestro nos entregó para testificar. Entonces, por eso cuando él plantea la demanda de que tienen que quedarse en cierto lugar, es porque ahí establece el mecanismo interno que va a facultar al creyente para desarrollar la obra misionera o la obra evangelística. Este mecanismo es el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos capítulo 2. Este derramamiento es lo que va a facultar, y por eso comienza con un orden. Primero, Jerusalén. La implicancia de Jerusalén no es solamente el punto de vista profético geográfico, sino también tiene que ver en donde esencialmente yo tengo que partir. Y eso significa mi medio inmediato. Pero también significan las promesas escatológicas que hay respecto a Jerusalén. Porque Jerusalén es, queramos o no queramos, es el lugar, la ciudad de Dios, la ciudad de David. Jerusalén es el corazón en la tierra, físicamente. Es como una puerta del cielo, físicamente. Por eso tanta disputa con una cuestión que es como del porte de San Bernardo, si no es más chica. Entonces Jerusalén, y luego comienza la apertura a los otros lugares. El derramamiento del Espíritu es el elemento fundamental para que esta obra se pueda desarrollar. Entonces, pregunta, si yo creo, si yo entiendo que a lo mejor no he tenido ese bautismo, no he tenido esa conexión, no he tenido esa participación, tengo que buscarlo. Ese es otro tema, pero va de la manito. Tengo que buscar ese encuentro, porque es parte de la promesa que Dios estableció para nosotros y es parte fundamental de mi acondicionamiento para. O sea, yo tengo que tener esa convicción, ese entendimiento de que efectivamente el Espíritu Santo mora en mí, está en mí. Bueno. Después viene un recuadro que dice cómo testificar sugerencias prácticas. A ver, veamos una.
Veamos el libro de Mateo. Mateo 5, la primera, Mateo 5:15. 5:16. A ver qué dice. Mateo 5:16. ¿Sí? La testificar. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y eso estuvimos conversando como tres clases. La luz y la sal. Entonces, tiene que haber un entendimiento. Yo me he convencido de que en verdad, nosotros necesitamos entrar en un plano de certidumbre de lo que es nuestra fe. Más allá de que ya hayas desarrollado confianza o no, que es el paso siguiente. Pero por lo menos que tengamos claros cuál es nuestra condición y qué es lo que efectivamente debemos hacer. Entonces, esos dos variables son los que van a ir determinando una mejor calidad de vida espiritual. Porque uno se regocija, se produce un regocijo. Y ahí uno puede entender, bueno, la gente que de pronto años atrás tanto te criticaba, puede entender de que no se trata de que la gente se convierta en canuto, se trata de que la gente venga a Cristo, o que se convierta católico, o mormón, o testigo de Jehová, y son elementos externos, ¿no? La religión es un elemento externo. Pero cuando yo entiendo, me doy cuenta de que el gozo se produce de saber que un alma se ha arrepentido. Por eso es que el Evangelio, en su esencia, es mostrarle al hombre la necesidad de arrepentimiento. Hay mucha gente que te va a decir, ¿de qué me tengo que arrepentir? Porque no lo tienen, no está inserto, no viene en el ADN, no viene en la programación. Entonces, mostrar la realidad en la cual nosotros estábamos y en la cual ahora estamos es parte de nuestro fundamento como cristianos. Por eso es que es tan importante el testificar. Bueno, algo que de este tema, porque ya lo terminamos ahí. A testificar. ¿Cómo es? ¿Compositor? No, es que ahora vienen las ordenanzas. Lo Sí, pues pasado está. Claro, ahora entramos en la ordenanza, lo que llamamos sacramento o ordenanza. Pero bueno, ahí vamos a estar conversando de eso, a la luz de la Escritura, por supuesto. ¿Algo que quiera comentar respecto al tema del testimonio? ¿Estamos bien entonces? ¿Estamos bien entonces? Es increíble, el otro día me hablaba un ex militante, no, bueno, él todavía es militante, y me decía respecto a mi conversión, ¿no? Y me decía, menos mal que te salvaste. Menos mal pero sin todavía tocar el hecho de que la transformación que yo he vivido es algo que realmente toda la humanidad entera, todo ser humano la necesita.
y que en realidad todo lo que en este caso se puede argumentar dentro de lo que es la justicia social que tanto se defiende, bueno, frente a todo lo que se está viviendo en Chile, es algo que realmente cansa ver tanta maniobra política en todo esto, ¿no? Y bueno, la situación es de que realmente entienden por qué porque este compadre justamente me va a ver cuando yo estoy repartiendo tratado. Dice, no dejáis de ser militante, pues me dice. Sí. Soy militante, ahora lo que pasa es que soy de Ojecho. Es militante de Ojecho, pero vos sois militante, hombre. Vos sois el caro. Qué bonito. Pero ¿Es verdad? no pueden ver la necesidad para ellos. No, No la no, pueden ver. No la pueden ver. no. Por eso que es verdad, el Evangelio es algo maravilloso. Pero hay que mirarlo con ojos espirituales, si no te quedas pegado en el techo, ¿no? No pueden Sí. percibir. No, no se percibe, no se entiende. No. No se entiende. Y uno tira líneas solamente desde el punto de vista de lo que es lo religioso, que es la alternativa, es la opción. Yo creo que la religión en sí es un factor necesario en el desarrollo del hijo, del creyente, del hijo de Dios. Pero se ha equivocado mucho la religión. Ha perdido conexión con Dios. Toda la religión. Hay religiones que ni siquiera vale la pena mencionar. Pero sí las que se llaman cristianas, en general. Entonces, predicar la cruz, enseñar la cruz, de eso es lo que predicaban los antiguos. Si tú leís los tratados de Pedro y Pablo, te das cuenta que predicaban de la muerte y resurrección. Ese es el eje. Ese es el eje. Y sabéis que es tan triste cuando te caracterizan con el hecho de que, oye, pero ¿sabéis qué? Lo que me choca es que lo único que saben es pedir plata. Ah, sí, sí. Claro. ¿Qué le puede decir? Nada, pues. Nada, pues. Es verdad. Nada, pues si no hay que decir nada, pues si es cierto. Si es cierto. Si se levantó toda una doctrina de la prosperidad, pues sí. Eso es verdad. ¿Ven? Yo he visto cada video que da pudor, da vergüenza. Ya. Tristemente. Tristemente, por supuesto. ¿Y la cruz dónde quedó? ¿Y la cruz? Hoy soy pecador. Si yo soy pecador, vos necesitáis un salvador. Necesitáis a alguien que te salve. Oye, desde el punto de vista social, leer y releer los hechos de los apóstoles, la iglesia primitiva, cómo ellos compartían todo, repartían sus ganancias, las propiedades las vendían y repartían todo, y le daban el dinero a los más necesitados y a los pobres, y vivían en comunidad. Ellos hacían lo que hoy en el fondo se predica mucho en la política, sobre todo la parte social, los socialdemócratas. Se reparten cheques. Se reparten. Entonces, Son súper comunitarios. claro, los hechos de los apóstoles nos están hablando claramente que el camino no es ese, justamente el que hacen ahora los políticos. Porque ¿qué hace el político? Lo único que le conviene es hacer lobby. Claro, porque ahí le pagan sus buenos. Claro. Entonces, no más AFP. ¿A dónde no más AFP? ¿Para qué fue creada la AFP? A lo mismo. Sí. Porque a ti, tú todavía no cumples 65 años, pero cuando tú cumplas 65 años te vas a dar cuenta la injusticia de Es lo que una burla. significa. Sí, sí. ¿Ah? Una burla, claro, exactamente. Sí, por supuesto. Una burla. Lo que Por le pasó supuesto. a Sonia cuando cumplió 60 y cuando yo cumplí 65, salió un poquito más beneficiado, pero
pero doy gracias a Dios porque yo estoy un poquito mejor que cualquier otro de los trabajadores que partieron junto conmigo. Vale No, decir, ahí, en los años 70, 73, más o menos, cuando empecé a trabajar. lo que tendría que hacer la zonita ahí es aplicar por la pensión de solidaridad, ¿no? Solidaria. Y eso le va a Esa es la que asumir. tengo. Esa es la que tiene Ah, ella. esa es la que tiene. Chuta. Esa es la que tiene. Más los hijos por, ¿cuánto se llama? Ah, bueno, pues hijo. Bono por hijo. Ah, ya. Claro. Y Ahora, el pilar solidario también, que también sí. le ayuda. Ahora, Igual la Carola tiene que hacer exactamente lo mismo. sí, po, el tema de la iglesia primitiva, es verdad lo que dice el Toño. Pero eso duró muy poco. De hecho, Exactamente. no pasó el primer siglo. Eso duró mientras estaban los discípulos de Cristo. Los apóstoles. Después, lo peor que pudo haber pasado con la iglesia fue la unión de la iglesia con el Estado en el 313, con Constantino. Eso es lo peor. Sí, sí. Eso es lo peor que pudo haber pasado con la iglesia. Que empezara a tomar directrices dentro de los gobiernos, que se asociara con reyes, con... Ahí quedó la escoba. Ahí quedó la